Ahora te voy a presentar el trabajo práctico de investigación. Este trabajo práctico de investigación es una experiencia de aprendizaje que, en base a las 7 familias de materiales de construcción que vamos a desarrollar en la segunda parte del curso, se propone objetivos de actividades tales como búsqueda de información, análisis de toda esa recopilación, reflexión sobre la temática, síntesis de lo leído e interpretado, exposición a modo de sinopsis del trabajo realizado en el cuatrimestre y, algo fundamental, intercambio con el fin de socializar, integrar, ampliar y completar el aprendizaje con el resto de las familias de materiales de construcción. Tal como las tenemos organizadas y como las vamos a desarrollar en esta segunda parte del curso, las familias de materiales de construcción son maderas, pétreos naturales, aglomerantes y aglomerados, tierras crudas y cocidas, metales, plásticos, vidrios. Sintéticamente, en el curso de Introducción a las Construcciones, nos propusimos trabajar en los 3 niveles que siempre señalamos: realidad, simbolización y modelización, yendo y viniendo de uno a otro como modos de abordar el conocimiento, tomando como objetos de estudio y excusa para desarrollar nuestras actividades un modelo de muy pequeña escala, que ya conoces, para los ejercicios temáticos, que son las garitas de las plazas España o Dardo Rocha, y tu propia vivienda, por conocida y vivida, para el TPG. Hemos completado ya el primer cuatrimestre, barriendo desde sistemas y subsistemas todas las solicitaciones del medio y hasta los fundamentos básicos de electricidad y mecánica de fluidos, para concluir en la práctica evaluada globalizadora número 1, o primer parcial, que estamos transitando en su etapa de coloquios en estos momentos. Y así entonces encarar la segunda parte del año, como acabo de detallar, el recorrido por las familias de materiales, que tienen, al igual que en la primera parte, su correlato en los ejercicios temáticos de cada una de esas familias con respecto al modelo y la continuidad del TPG. El trabajo práctico de investigación que comienza hoy se prolonga hasta principios del 2021, en que tendrán lugar las jornadas de seminario como cierre expositivo de esta actividad de investigación. Solo nos restará al final del ciclo, allá por marzo del 2021, la segunda PEG o segundo parcial, con sus instancias de recuperatorio del primero y del segundo parcial. Entonces, hoy damos comienzo a esta actividad evaluada de carácter investigativo, monográfico y de exposición, el TPI, que concluirá en las jornadas de seminario. Definida hoy mismo con tus docentes la familia de materiales sobre la que desarrollarás el trabajo de investigación, se da inicio a la etapa de búsqueda de información, a fin de investigar profundamente la familia asignada. Esa etapa de búsqueda se concentrará en aspectos de esa familia de materiales que tengan que ver con su origen, sus materias primas, sus componentes de base y complementarios, sus características organolépticas, se llaman así a las captadas a través de los sentidos, como la textura, rugosidad o lisura, coloratura, brillo u opacidad, irregularidades, grietas, nódulos, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos con el análisis del grado de transformación de los materiales, procedimientos para su extracción y o producción, proceso tecnológico hasta su empleo en la construcción, respuestas a las solicitaciones del medio, mecánicas, térmicas, hidrotérmicas, acústicas, hidrófugas, todo lo que hemos visto en el primer cuatrimestre, modos de comercialización, disponibilidad en el mercado nacional y local, tipos, variedades, marcas comerciales, centros de comercialización y, algo muy importante, impacto ambiental y las respuestas que pueda dar este material a los requerimientos desde el punto de vista de la sustentabilidad. Parecieran muchas cosas, pero en realidad algunos son un par de renglones, como por ejemplo
sus modos de comercialización, o los centros de comercialización, o marcas comerciales, o tipos y variedades. Realmente son cuestiones bastante simples. Podrás recabar información, publicidades con información técnica y muestras de materiales que permitan visualizar fehacientemente las características de los materiales. En cada comisión serás guiado acerca de los sitios apropiados de búsqueda, libros de texto, páginas web, fichas temáticas de la cátedra, oficinas comerciales, representantes técnicos en la ciudad, etc. Es muy importante verificar la seriedad y veracidad de los sitios consultados, que las fuentes resulten confiables y que la información se refiera al medio nacional y local. Que se encuentren publicaciones en nuestro idioma no significa que correspondan al mercado local. Los materiales no son siempre los mismos, y las denominaciones y las técnicas tampoco. Generalmente son propias de determinadas regiones y quizás no lo son para otras. Recordemos que el desarrollo del trabajo es individual. Los temas, como dije, son las familias de materiales de construcción: maderas, petróleos naturales, aglomerantes y aglomerados, tierras crudas y cocidas, metales ferrosos y no ferrosos, plásticos y vidrios. Independientemente de lo que te estuve detallando, sumando los aspectos que dijimos para indagar acerca del material asignado, deberás abordar la participación, uso, comportamiento de tus materiales en los siguientes subsistemas: cerramientos verticales, cerramientos horizontales, techos, cerramientos horizontales, pisos y estructuras y o instalaciones. En cuanto a la modalidad de corrección, semana a semana tendrás la información sobre las instancias de verificación de los avances de este trabajo. El modo de entrega, que será en febrero del 2021, es a través de una monografía, y por otro lado, las láminas síntesis que reflejarán la sinopsis de lo investigado para la jornada de seminario, que ocurrirán en febrero. Con referencia a la información registrada en la monografía, cuando provenga de textos, tendrás que indicar datos del autor, título, editorial, lugar y año de publicación, subtemas, páginas, etc. Si se trata de páginas web, identificar el sitio de internet y los datos del autor. Si consideras importante rescatar información de las fichas de la cátedra, debes indicarlo, no realizar una copia textual, por el contrario, hacer un resumen y o elaborar conceptos y adicionar una conclusión personal sobre el párrafo incorporado, como se hace en cualquier investigación. Como recomendaciones, recuerdo, asegúrate de la confiabilidad de las fuentes de información a las que acudes y siempre incluir datos provenientes de nuestro país, la ciudad y la región. En los horarios dispuestos para el trabajo práctico de investigación cada semana, tendrán lugar instancias donde podrás exhibir los avances de tu investigación. De ese modo, los docentes te guiarán y orientarán en su consecución. Asimismo, en las videoconferencias temáticas, quienes investigan el tema del día aportarán con la información que consideren conveniente para asociarse a los docentes en la charla técnica de la familia del material en cuestión. Todo tenderá a ir dándole forma a la monografía y también a las láminas síntesis para las jornadas de seminario. Ahora te voy a compartir algunos ejemplos de láminas síntesis de compañeros de anteriores cursos y en realidad de la materia de la mañana, que es de la que tengo registro de imágenes. En ese caso se trabajaba en equipo porque estábamos en presencialidad. Este año, dada la virtualidad, el TPI, repito, es individual. En este caso, estamos frente a dos láminas pertenecientes al mismo equipo y a la familia de los pétreos naturales. Fíjate, siempre la idea es barrer los conceptos solicitados con un mínimo de texto y un máximo de expresión gráfica, fotografías, ilustraciones, esquemas, cuadros,
Modos siempre muy personales de expresar los aspectos solicitados, es decir, cada estudiante lo hace con su propio estilo. Un encabezado y un rótulo que dan uniformidad e identidad para, por ejemplo, poder formar parte luego de futuras exposiciones representativas de la cursada de la materia, que siempre nos gusta hacer. En este caso, aglomerantes y aglomerados, también ambas láminas de un mismo equipo. Importantes algunas decisiones que se toman, como en este caso la elección del color del fondo y del color de las letras de los textos. Fíjate que no hay un contraste como corresponde, como debió haber habido, entre ese fondo demasiado subido de tono y las letras que no contrastan y no se permite una muy buena lectura. Lamentable, porque siempre es significativo buscar la mejor manera de poder visualizarse mejor todo lo que estamos queriendo mostrarle a nuestro interlocutor. En este caso, el tema es vidrios, títulos importantes, identificando sectores dentro de la lámina, gráficos claros, textos breves. Aquí tenemos nuevamente vidrios, láminas que no solo muestran la información recabada, sino que a través de esas manitos con pulgar hacia arriba y tono verde, y las otras con pulgar hacia abajo y color rojo, identifican un análisis realizado sobre el comportamiento del material y sus diferentes propiedades. Es decir, es el estilo que eligió el estudiante o los estudiantes eligieron para poder identificar, representar el análisis que realizaron sobre el comportamiento de los materiales frente a determinadas situaciones. Cada uno elige el simbolismo y el estilo que desee. Ese es el que eligieron ellos. Dentro de tierras crudas y cocidas, materiales cerámicos, con un máximo de graficación y un mínimo de texto. Nuevamente materiales cerámicos, con información de propiedades, usos, comercialización, y también un cuadro que refleja análisis de por medio, la respuesta que dan distintos materiales de esta familia frente a las solicitaciones del entorno. En este caso, metales y plásticos, y diferentes estilos, que cada estudiante elige para representar la sinopsis de su investigación. Y ahora maderas, gráficos claros y bien visibles, escaso texto. Más maderas, un cuadro con análisis de varios aspectos de desempeño del material. Y acá algunos ejemplos de lo que no es recomendable. En la lámina de la izquierda, el tema maderas, y hay una enunciación y descripción de especies madereras que no son dominantes en el mercado nacional, son propios de países nórdicos. La verdad que es todo un trabajo, un esfuerzo realizado que no tiene mucho sentido porque no sirve, no le sirve al estudiante, no le sirve a los compañeros en su intercambio, porque no corresponde al mercado local. Por eso recalcaba tanto que cuando realizas la búsqueda de información corresponda a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestra región. En la lámina de la derecha, también de madera, hay un gran dominio de texto, demasiado, demostrando muy escasa vocación de síntesis y por lo tanto baja capacidad de expresión. En las clases que restan en este 2020 avanzarás lo más posible en la búsqueda y análisis y síntesis de la información, ya que cuentas con la asistencia de los docentes para que te guíe. Es importante que aproveches esta circunstancia. Cuando regresemos en febrero, tendrá lugar la tercera semana de febrero, la primera jornada de seminario, donde unificarán criterios y conceptos los estudiantes con la misma familia de materiales. Habrá un registro de esa actividad, algo muy importante, para luego poder compartir con los compañeros a quienes les tocó investigar las restantes familias de materiales. Lo que en la presencialidad, los días de la jornada de seminario, comenzaba enchinchando las láminas y acomodando el material elaborado en este curso virtual, va a tener que comenzar compartiendo en las videoconferencias. Las imágenes que te voy a pasar son imágenes de la presencialidad,
por supuesto, de las experiencias de los años anteriores. Nosotros vamos a imaginarlo y vamos a desarrollarlo en la virtualidad. La importancia, como dije, de asegurar en todas las comisiones que se registre todo lo acordado y definido para socializarlo entonces con los compañeros que estudiaron otros materiales, otros temas. En el desarrollo de las jornadas, los que están en imágenes se muestran en taller, obviamente. Esto, tal cual como lo vemos ahí, va a ocurrir en las videoconferencias. Y el docente, que lo vemos ahí integrado con los estudiantes, también va a estar integrado con los estudiantes en la videoconferencia, orientando, coordinando, aclarando, motivando. Y así también, como en la presencialidad, vos y tus compañeros desarrollando la exposición de lo que han preparado, muestreo de elementos que complementan el relato y, por supuesto, el intercambio que enriquece. Lo vamos a desarrollar con los mismos logros en la virtualidad. Lo importante es la búsqueda de información verificada, regional, analizada, sintetizada y expresada en las láminas y en la exposición. Todo material que sume a la hora del aprendizaje será valioso. Maquetas, flyers, muestra de materiales. Se contrastarán en simultáneo lo investigado por uno y otro estudiante con el mismo tema para unificar criterios y también para unificar información. Puedes preparar muestras, hacer demostraciones, como vemos en esa imagen. Y como vemos aquí también. El acta final de cada familia de materiales, que será chequeado y luego compartido en el campus para que el curso completo tenga en su carpeta la información de la totalidad de los materiales. A la semana siguiente de la primera jornada de seminario, es decir, en la última semana de febrero, tendrá lugar la segunda jornada de seminario, con un objetivo y un estilo diferente al anterior, donde podrás demostrar y mostrar las cualidades y conveniencias a la hora de elegir un material, tu material, para una determinada función, recomendando entonces ese material que has investigado como el de mejor desempeño para esa situación, para esa localización, para esa función. Esta nueva estrategia suele provocar una intensa, entretenida y divertida jornada. Por eso me gusta recordar en este caso una frase del catedrático español Francisco Mora Teruel, quien nos dice: si hay que aprender bien, hay que hacerlo con alegría, que es cuando se aprende, es cuando te da gusto. Y para finalizar, una frase de Albert Szent-Györgyi que nos dice: y para investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Repito, investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado.